Saludos cordiales una semana más en este Cara a Cara de Voz Populi, en el que les llevamos temas de actualidad. Esta semana ha sido sin duda y está siendo la semana de la segunda vuelta de las elecciones francesas. Jordan Bardella, que quedó ganador en la primera vuelta, la del domingo pasado, se la juega frente a una amalgama de partidos, un frente popular de izquierdas, pero no solo de izquierdas, donde están también los macronistas, para intentar que la extrema derecha o la ultraderecha no llegue al poder por primera vez en Francia, a la mesa del Consejo de Ministros. Pero eso no lo sabremos hasta el domingo. Lo que sí sabemos ya, porque lo hemos visto en un primer debate, aunque ha pasado un poco desapercibido en España por el tema francés y por otras cuestiones, es que en Estados Unidos la primogenitura de Joe Biden, actual presidente de Estados Unidos, está un poco en el aire, si me permiten la expresión. Verán, ustedes pudieron contemplar el primer debate televisivo con Donald Trump. Bueno, de Donald Trump con alguien que, para ser honestos, balbuceaba más que otra cosa. Para hablar de todo ello hemos traído a alguien muy conocido de la política y de la empresa española, una persona que conoce Estados Unidos como nadie en este país. Antonio Camuñas, que ha sido presidente de la Cámara de Comercio España-Estados Unidos durante muchos años. Encantado de tenerle con nosotros. Muchas gracias, Gabriel. Buenas tardes. Bueno, para empezar, y por ir un poco en la línea de lo que hablaba en la introducción, ¿está Joe Biden en disposición o en facultades, por decirlo finamente, para poder seguir siendo presidente de los Estados Unidos? Para decirlo finamente, habría que decir que rotundamente no. No está en facultad. Es muy difícil decirlo de otra manera. Es evidente que no está, pero no lleva sin estarlo los últimos años. No digo de los 3 que lleva desde el principio, pero el declive ha sido manifiesto y acelerado y preocupante. Tanto en este momento y el debate, por eso tenía mucho interés de ver lo que Joe Biden podía dar de sí sin teleprompter, que es como él funciona, y de una manera, digamos, muy genuina, enfrentado a quien en principio va a ser su oponente, o sería su oponente, ahora ya cabe dudarlo, que era Donald Trump. Hay un momento de ese debate que es particularmente dramático en términos televisivos y políticos, que es el momento en el que el presentador le dice a Donald Trump: ¿puede usted responder a lo que ha dicho el presidente? Y dice, dice Donald Trump, pues realmente no, porque creo que ni él mismo sabe lo que ha dicho al final, estaba balbuceando, ¿no? Esa es una frase criminal de Donald Trump, es decir, son de las frases que se recordarán en la historia de los debates presidenciales, porque es muy lesiva para Biden. Y quizá el propio moderador no midió, bueno, era lógico que él preguntase eso, si podía responder a la pregunta, pero la respuesta fue como otras célebres respuestas. Recordamos todos la de Ronald Reagan, cuando le dice: ¿será la edad un factor a tener en cuenta en estas elecciones? Y se lo decía porque era muy mayor. En aquel entonces tenía 68 años. Comparado con los 82 de Biden, estamos hablando de 20 años de diferencia. Y es cuando Reagan le dice: no, en absoluto, yo no voy a hacer sangre de la falta de edad y de experiencia de mi oponente, propiciando la carcajada general. Lo curioso de este asunto es que la edad tampoco es un factor muy diferencial entre los dos candidatos, entre Biden y Trump, porque Biden solo saca, creo que son 3 o 4 años al señor Trump, pero viéndoles a unos y a otros parece que le saca 10 o 15. Es que no es cuestión de edad exactamente, sino cuestión de capacidad y de bienestar físico y mental. Es decir, tú puedes ser un señor, y los hay cada vez más, nonagenario, y estar sobre todo en perfectas facultades mentales. Puede que físicamente estés más mermado, menos ágil, lo normal, pero hay mucha gente hoy en día que tiene la cabeza muy bien, pese a tener menos años que Biden. Biden lo que tiene es un problema que desgraciadamente le afecta a muchísima gente en el mundo de hoy de manera creciente, que son algún tipo de declive cognitivo ligado a la demencia senil, al Alzheimer, sin saberlo positivamente en términos de diagnóstico, pero es evidente que es así, ¿no? Y por tanto, la edad no es la cuestión, es el estado físico y mental y las capacidades y limitaciones que tiene en este momento el señor Biden. Bueno, llegados a este punto, habría que preguntar al señor Camuña, que es un conocedor desde hace décadas de la política americana,
cómo hemos llegado hasta aquí. Es decir, ¿qué le ha pasado al Partido Demócrata para tener que presentar a Biden a la reelección cuando todos sabíamos hace 4 años que ya empezaba a tener... Bueno, ya era una persona que tenía ciertos problemas, ¿no?, que se han ido agravando con el tiempo. ¿Qué le pasa al Partido Demócrata? ¿No tiene relevo? ¿No hay recambio? ¿Qué pasa ahí? Vamos a ver, ¿qué le pasa a los dos partidos? Yo diría más allá del Partido Demócrata, porque es sorprendente de alguna manera que una nación de la importancia de Estados Unidos, con su estructura política tan numerosa, tan sofisticada, sea incapaz de producir 2 candidatos alternativos y nos lleve, por un lado, a una especie de vuelta al 2016, que ya han pasado unos cuantos años, es decir, han pasado en concreto 8 años, y si sigamos, por un lado, con Donald Trump como candidato republicano y con el señor Biden. Es decir, la pregunta sería, ¿pero no puede Estados Unidos producir, fomentar el cambio para la renovación de sus posibles candidatos? Y ese es el problema, que no pueden. No pueden porque las propias estructuras de los partidos americanos, que han estado siempre muy liberadas de los corsés propios de la política europea, en este momento están marcados por los hiperliderazgos propios de la posmodernidad, de las redes sociales, de los movimientos, de los últimos movimientos tecnológicos, de todo esto que se ha escapado del control precisamente de las antiguas estructuras, ¿no? Pero permítame que matice. Es decir, el Partido Republicano lleva varios años atrapado en la red de Trump. Después del asalto al Capitolio, que todos creímos que iba a ser la tumba política, y no sé si penal, de Trump, bueno, Trump ha sobrevivido, pero el Partido Demócrata presentó un ticket en 2020 que era Joe Biden y una Kamala Harris, joven, mujer, afroamericana, que todo el mundo daba casi por supuesto que iba a ser la sucesora. ¿Qué ha fallado ahí? Primero que hay que matizar, Kamala Harris no es afroamericana, es mestiza. Ella es de origen hindú, el origen no es África, es Asia. Ya. Es decir, ella tiene... ¿Y eso puede generar un problema? No, que va. Si bastaba aunque no fuera blanca para que tuviera todas esas... todas las bendiciones. Todas esas bendiciones, ¿no? No, el tema era que el partido... claro, a raíz de la caída del muro de Berlín, y nos tenemos que retrotraer ahí, la izquierda mundial se queda sin agenda, porque realmente se comprueba, se constata que la utopía socialista de la que seguía viviendo muchísima gente era absolutamente una gran mentira. Entonces, ¿en qué podía hacer el partido, la izquierda mundial, cuando se ha demostrado que el modelo no funciona? Pues buscarse agendas nuevas, desde luego no alternativas económicas. Y es cuando surgen de entrada las terceras vías de Blair, que fueron muy suaves, pero posteriormente empiezan a surgir las agendas feministas, las agendas medioambientales serias y por descontado las agendas de ideología de género. Son los 3 ejes sobre los que se asienta la nueva izquierda mundial. ¿Usted da por hecho que Biden va a ser candidato? Estoy haciendo de abogado del diablo, porque las informaciones post-debate, todas hablan de que Jill Biden, la esposa del presidente Biden, dice que sí, que tiene que seguir, su hijo, su entorno familiar, pero el New York Times, que es una de las Biblias del progresismo y del Partido Demócrata estadounidense, en fuentes, ya saben que los periodistas trabajamos las fuentes, dicen que Biden se lo está pensando. ¿Usted da por hecho que Biden va a ser candidato o, conociendo el percal, no? No va a ser candidato. No va a ser candidato. ¿Está convencido? Convencido. ¿Y a quién pueden poner? ¿Al gobernador de California? ¿A quién pueden poner? Bueno, eso ya hay una serie de posibilidades alternativas que se van a manejar en la convención. Las convenciones de los partidos, vamos a volver casi a una convención de las antiguas, la antigua usanza, donde los hombres con puros y entre cortinas de humo elegían los candidatos. Esto no se había producido en muchísimo tiempo. Siempre ha habido negociaciones entre las distintas plataformas, es decir, hay para conformar el ticket, entre otras cosas, pero es que esto va a ser verdaderamente una negociación a cara de perro entre los popes del Partido Demócrata. Ahí estarán activísimos la familia Clinton y la familia Obama y todo el elenco
operatives, como se llaman en Estados Unidos, de gente que influye en el partido, donantes incluso, es decir, o enviados por donantes, etcétera, para decidir quién va a ser. Gavin Newsom, desde luego, tiene mucho interés en serlo, porque ya propició un debate también extemporáneo que pasó muchísimo más desapercibido en Europa, que fue el que llevó a cabo contra Ron DeSantis. Ese debate se llevó a cabo en diciembre y era casi una especie de lucha por ver quién podía ser sucesor en los dos partidos. El gobernador de California, en línea absoluta con el Partido Demócrata, súper progresista, muy atractivo físicamente, muy exitoso empresarialmente, e incluso con su propio show de televisión, The Gavin Newsom Show, es decir, muy articulado, capacidad de hablar fantástica, capacidad de decir que va a hacer una cosa y hacer la contraria, fantástica también. O sea que es una cualidad política. El señor Camuñas dice una cosa que entre los políticos y los periodistas se maneja, pero bueno, que lo reconozca alguien que conoce el mundo polítigo. Sí, bueno, pero por descontado, es decir, eso es una... ¿A qué no suena? Y no llega a los límites de la persona que yo creo que está usted pensando. De don Pedro Sánchez, de Pérez Castejón, presidente del gobierno, ¿no? Los cambios de opinión. No se acercan a nada, es imposible acercarse a esos límites. El caso de Newsom, él ha convertido California, que es un estado importantísimo, en un epicentro de las políticas woke, que es absolutamente medioambientalista, está prohibida toda la energía nuclear, hay unos cortes de luz, por supuesto, y de energía constantes, es defensor de la legalización de los estupefacientes, lo cual pues tiene sus ventajas de cara a tener la ciudad llena de personajes, que además toman fentanilo y ese tipo de cosas. Pues doy fe, le voy a hacer un paréntesis al señor Camuñas, porque yo estuve con mi familia en San Francisco en el verano del 22 y era realmente preocupante el tema del fentanilo y cómo degrada a las personas en tiempo récord, mucho más que la heroína en tiempos de los años 80, muchísimo más. Sí, no, es que esto es ejércitos de zombies que salen al crepúsculo de las ciudades, y me pareció una cosa... Sí. Y esto me lleva a preguntarle por lo siguiente: ¿hasta qué punto Estados Unidos está en un estado crepuscular? Fue un gran imperio económico, fue la gran potencia del siglo XX... Todo esto que estamos viviendo, la impotencia de los dos grandes partidos, republicanos y demócratas, para encontrar alternativas viables que, digamos, generen confianza en ese mainstream de opinión pública, ¿tiene que ver con eso? No, tiene que ver con que no han surgido los hombres capaces, muy pocos, no hace falta muchos, los hombres capaces de darle la vuelta a la situación. Basta remontarnos a una década tan cercana para algunos como la década de los 70, que era una década en la que el mundo veía que el comunismo era intocable en el sentido de que no había quien lo tumbara. Y de hecho había un acomodo con el comunismo. La propia Iglesia Católica no elevaba la voz contra los países comunistas por diversas causas, pero no la elevaba. A la vez había una sensación de crisis importante que Carter calificó como malaise, es decir, una situación depresiva después de la guerra de Vietnam, después del Watergate. Había la primera crisis que vivió la modernidad de recursos energéticos, lo cual llevó a la idea del racionamiento. No teníamos Davos, pero existía el Club de Roma, con pronósticos, eso sí, enormemente crepusculares, incluso apocalípticos, de reparto de alimentos, de limitación del crecimiento. Es decir, había toda una serie de paralelismos, por supuesto una revolución sexual que era un salto al vacío quizá tan grande como la que estamos viviendo, porque descubrir la píldora abortiva, descubrir y poner en práctica el sexo recreacional, que hasta entonces no se concebía como tal, era un cambio importantísimo. Entonces mucha gente predicaba que eso era el final de la década, mejor dicho, del Imperio Americano y de Occidente en su conjunto. Todo eso lo cambiaron tres personas, un presidente americano, una primera ministra inglesa y un pontífice polaco. Y lo dieron la vuelta como un calcetín a ese mundo que teóricamente estaba entregado, con revoluciones en todo Centroamérica comunistas, con escisiones como la teología de la liberación,
Eso se acabó, se acabó. Y el mundo ha vivido 25 años de esplendor hasta que se ha pasado una vez más el otro lado. El mundo sin enemigo, el capitalismo sin enemigo, al final ha abusado, y es cuando yo mantengo que después de caer el muro de Berlín, lo que cae es el muro de Wall Street, que Wall Street no deja de ser la calle del muro. Y estamos viviendo la consecuencia de la caída del muro de Wall Street, y va a tomar su tiempo. Pero la historia la cambian los hombres, y los hombres no tienen por qué ser numerosos. Basta 3, como acabamos de ver, para que la cosa cambie como no nos podemos ni imaginar. Lo que pasa es que esos 3 tienen que conjuntarse en un momento dado que nosotros no controlamos, y entonces no hay que perder la esperanza en ese sentido en absoluto. Ahora, que la situación no invite al optimismo es distinto. Yo lo veo bastante optimista. Nos quedamos con esta reflexión de Antonio Camuñas de última hora sobre lo que está pasando en Estados Unidos, lo que ha empezado a pasar en Estados Unidos, porque esto es un proceso, recuérdenlo, que acaba en noviembre, mejor dicho, en enero del año que viene, cuando tome posesión el nuevo presidente. Veremos si es Donald Trump, veremos si es alguien que sustituye a Biden, o veremos si es Biden, finalmente. Nadie tiene claro exactamente qué va a ocurrir. Lo que sí tengo claro es que le voy a invitar, cuando todo eso se produzca, allá por enero, a que vuelva a repetir visita aquí a Voz Populi para ilustrarnos de forma magistral, como han podido ver, sobre la situación en Estados Unidos y lo que representa ese país que ha representado buena parte del siglo XX y está representando buena parte del siglo XXI. A todos ustedes, nada, simplemente despedirles y emplazarles a una semana siguiente, que hablaremos probablemente de Francia, o de economía, ojo, o de Cataluña, que eso está ahora bajo el radar, pero da mucha guerra, y más que va a dar. Hasta entonces.